Sí, hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, bárbaro. Daniel, Hola, ¿cómo Daniel. andás? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Muy bien, ¿ustedes? Todo tranquilo por acá en La Plata, con el aire acondicionado prendido a 24, como Cristina manda, y disfrutando de este día que está espectacular. Muchas gracias. Acá en Buenos Aires, en Caballito, se largó una tormenta Apa. enorme, recién, hace un minuto. Estoy viendo moverse mucho. Ahora que lo decís, veo que en la ventana están moviendo mucho los árboles. Sí, se nubló de golpe acá. Se viene algo. Y yo que me vine en bicicleta. Bueno, bueno, Sobre ojalá tengas viento a favor si querés para la vuelta. Bueno, Daniel, muchas gracias por sumarte y coparte al espacio de Gira Mundial. Ya hace un par venimos con el ciclo de entrevistas y es algo que ya es permanente. Así que bueno, agradecerte por eso. Y por ahí para romper un poco el hielo, si te parece, Daniel, preguntarte esta cuestión sobre el liderazgo de Corea del Norte. Si Kim Jong-un está efectivamente vivo, bien de salud, o está decrépito, moribundo, como tiran algunos portales de noticias. Yo elijo creer que está perfecto de salud y que está con más liderazgo que nunca. vivito y coleando. Es probable que algún problema de salud tenga, Sí. sobre todo por la recurrencia de ciertas ausencias y por los cambios físicos que se pueden ver de un momento a otro, digamos, de una aparición de la desaparición a la reaparición pública. Pero bueno, también, digo, no es la primera vez que se lo da por muerto, ni a él, ni a su padre, ni a su abuelo. Es como lo mismo pasaba con Fidel en Cuba. Digo, es como una dinámica recurrente por parte de la cobertura mediática de Occidente, podríamos decir, sobre lo que eran los países comunistas en su momento y sobre lo que es Corea del Norte hoy, como una especie de resabio de esa dinámica de la Guerra Fría. Me parece que forma parte de eso, ¿no? Todo lo que pasa alrededor de Corea del Norte es eso, es un resabio de la Guerra Fría. Claro. Y las versiones mediáticas, la cobertura mediática, los trascendidos, la imposibilidad de chequearlos, de verificarlos, el margen que te da eso para poder decir cualquier cosa. Bueno, gira, me parece, en torno a eso. Probablemente, digamos, si llega a estar realmente mal de salud, no creo que tampoco el régimen corra peligro. Es decir, Kim Jong-un tendrá algún reemplazo, digo, por más de que es el líder supremo y gran parte de la legitimidad política del régimen en Corea del Norte reside en esa familia, no necesariamente una hipotética enfermedad o desaparición de Kim Jong-un implicaría el fin del régimen. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, te agradezco, como decía Andy, por participar. Acá Marco te habla. Sí, además, estaba pensando mientras vos hablabas que también hay una cuestión de la dificultad del acceso a la información. Sí, sobre todo es eso. Entonces, cualquier fabulación que aparezca de un supuesto... A mí siempre me llama la atención la agencia de inteligencia surcoreana que dice que encontró algún indicio de que Kim Jong-un está mal, etcétera, o alguno que aparece como que se escapó de Corea del Norte, entonces sale a decir lo que se vive, etcétera. Pero bueno, un detalle. No, a ver, es que pasó tantas veces que se dieron por muertos, bueno, a los líderes supremos ni hablar, pero sobre todo a figuras secundarias como a la esposa de Kim Jong-un o a algunos oficiales importantes que, bueno, lo mandaron a decapitar y un tiempo después aparece en un acto. Digo, como que se terminó verificando en el mediano plazo varias veces que los trascendidos no eran reales, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer cuando escuchamos una noticia sobre Corea del Norte es esperar. Esperar a ver si efectivamente eso se confirma o no, digamos. No hay que creer en nada hasta que realmente sea muy visible que lo que se dice está sucediendo. Te hago una consulta. Trajimos acá a la mesa un libro que escribiste vos con Julián Barsavsky. Bueno. ¿Sí? Corea, dos caras extremas de una misma nación. Donde, bueno, más o menos lo que cuentan, resumidamente, además que es un libro que recomendamos, es una crónica. Vos vas a Corea del Norte, Julián va a Corea del Sur y, bueno, un poco van contando las cosas que van viviendo. Y me parece que está muy bueno para comprender un poco las diferencias que hay
entre ambos estados, ¿no? Pero digo, me pongo a pensar, ¿no? Esas diferencias son insalvables. En los últimos años, en las últimas semanas, han habido algunas reuniones para intentar acercar posiciones. Han habido algunos proyectos, no me acuerdo si fueron unos Juegos Olímpicos de invierno que también compitieron en conjunto o cosas por el estilo. Digo, ¿son tan grandes las diferencias como uno podría pensar porque tienen dos sistemas económicos y políticos totalmente diferentes? ¿O por tener un pasado en común, no sé, una cultura similar, etcétera, se puede llegar a pensar de que, bueno, efectivamente estos intentos de reunificar pueden tener algún tipo de viabilidad? Sí, el subtítulo del libro, que en la edición argentina es Dos caras extremas de una misma nación. Y ahí esas dos palabras que aparecen ahí me parecen claves para responderte lo que me preguntabas. Por un lado, lo extremo, es decir, la versión surcoreana del capitalismo, que últimamente la podemos ver muy bien en las producciones culturales surcoreanas, claro. Por ejemplo en la serie El Juego del Calamar o en la película Parasite. La versión surcoreana del capitalismo es una versión desaforada, llevada al extremo, claro, del capitalismo. Es como dice Julián citando a Lee Chul-han, la sociedad del cansancio, ¿no? Y la versión es tan extrema la versión capitalista surcoreana que ya pasa a ser ya eso ni siquiera es capitalismo, ya es una versión propia, ¿no? Y lo mismo sucede mucho más explícitamente con el comunismo del lado norcoreano. Ya no es comunismo, ya eso es el juche, es algo que partió siendo comunismo y que ahora es, no sé, una cosa extrema llevada a un punto que ya es una versión bien particular y bien singular. Eso hace que las diferencias entre los dos puntos sean cada vez más grandes desde la década del 70 a esta parte, ¿no? Con el hito del fin de la Guerra Fría como un disparador que terminó de agigantar la brecha, o por lo menos la tendencia de agigantar la brecha, al punto de que, a ver, en la década del 70 las economías del norte y del sur eran más o menos similares en términos del PBI. Hoy el PBI de Surcorea es 26 veces más grande que el del norte. Una bestialidad. Es una bestialidad y es una asimetría muy difícil de salvar. El aislamiento de Corea del Norte es cada vez más profundo y el crecimiento del PBI, la integración a la globalización de Corea del Sur también es cada vez más profundo. En ese sentido es una diferencia cada vez más insalvable. Ahora, la otra palabra clave de ese subtítulo es nación. Son una misma nación. Claro. Entonces, en ese sentido hay una diferencia que sigue ahí latente, en cuanto una similitud, que sigue ahí latente, que tiene que ver con que son efectivamente un mismo país, pero ojo, hasta hace una generación, hasta hace, no sé, una década, había familias de un lado y del otro que habían quedado separadas. Claro. Ya va pasando tanto tiempo de distancia entre las dos sociedades. De hecho, durante varios momentos desde que se frizó la guerra de Corea en el 53, hubo muchas oportunidades en donde se podían visitar de un lado y del otro, ¿no? Familiares, sobre todo. Claro. Hubo intercambios de estudiantes, qué sé yo. Incluso hace poco se hablaba de reanudar un poco eso, sobre todo en términos deportivos. Recordá que en el desfile de los Juegos Olímpicos, de los últimos Juegos Olímpicos de invierno, desfilaron juntos el norte y el sur, ¿no? Hubo varios gestos que van en esa sintonía, y sobre todo el presidente saliente de Corea del Sur fue uno de los que más hizo para descongelar las relaciones y volver a pensar en un proyecto conjunto. Ahora, ¿eso implica una reunificación realmente? Bueno, sería muy difícil de pensar en una reunificación, porque la única posibilidad de una reunificación en realidad es una anexión del norte al sur, porque claro, es tan pobre el norte y es tan rico el sur que no podría ser de otra manera. Sí, sería mucho peor que lo de la unificación alemana. Sí, muchísimo peor. Y hay muchos intereses
de quienes son los sponsors principales de los dos lados en que eso no ocurra, tanto China como Estados Unidos. Recordá que el sur de China está en la región de Manchuria, que son los coreanos que viven en China. Una nación tan fuerte, con los problemas que hay secesionistas, ¿no? Y regionalistas en China no le conviene eso, tampoco los problemas demográficos que podría haber en caso de que colapsara Corea del Norte, sería un problema tanto para Corea del Sur como para China. Si realmente hay una convivencia pacífica y no hay ninguna amenaza a la seguridad mundial en la península coreana, no se justificaría la presencia militar que tiene Estados Unidos ahí, con la cantidad enorme de decenas, centenares de bases militares en el mar de Japón y en el paralelo 38. Entonces, Estados Unidos también le conviene que ahí haya una tensión porque se justifica su presencia y su incidencia. En el corto plazo entonces podemos descartar una reunificación, pero se estuvo hablando, yo he leído notas en el último tiempo de un acercamiento, ¿no? Se hablaba corregime, pero de la política del sol, ¿no? Como que era una política de acercamiento. Entonces, ¿qué implicaría una política de acercamiento? Que, por ejemplo, que esto que decías de las familias separadas y demás, que se puede pensar en que pueda haber circulación de personas, que vuelva a haber, comercio entre las dos partes, que se relaje esa frontera militarizada. ¿Cómo lo ves? Mira, la frontera del paralelo 38 son 200 kilómetros de lado a lado, que cruzan de lado a lado la península, justamente en el paralelo 38 del mapa, y ahí, es prácticamente, de hecho creció flora y en ese lugar que se había extinguido, es decir, es como una gran reserva natural porque solamente hay minas, ¿no? No hay minas explosivas, no hay presencia más que de soldados, no hay paso, el hombre no está ahí, y eso hizo crecer, una parte donde no hay tránsito. Ahora, más allá de eso, sí ha habido en estos 60 años, en los últimos 60 años, desde que están separados el norte y el sur tras la guerra de Corea, un intercambio en muchos sentidos, y varias de las cosas que se hablan tienen que ver con retomar algunos de los proyectos, no solamente esto de las visitas, sino, por ejemplo, había una región industrial en Corea del Norte, donde, por ejemplo, Rip Curl fabricaba ropa ahí. Era un cordón industrial en donde había también empresas surcoreanas, ha habido acuerdos de todo tipo en estas últimas décadas. Y una de las cosas que se habla, por ejemplo, es hacer un tren que vaya de lado a lado, es decir, que cruce por el paso de la zona desmilitarizada, se llama, que es por el medio ahí del paralelo 38, que atraviesa el paralelo 38 de lado a lado, es decir, que haya intercambio, que haya una especie de conexión entre las dos Coreas, ¿no? Habitual, con un frente económico, un frente de transporte, frente cultural también. Muchas veces, durante muchísimos años, se organizaron actividades turísticas o incluso de intercambio cultural desde Corea del Sur hacia Corea del Norte, es decir, retomar esas iniciativas como para ir acercando. Claro. Y eso necesariamente destensiona, ¿no? Relaja. Sí. ¿Y por qué pensás que hasta el día de hoy, eso no ocurrió? ¿Por diferencias entre las dos Coreas, o ahí tenemos que pensar en Estados Unidos, en China, o Rusia y Japón también podría? ¿Por qué no ocurrió? Sí. Bueno, porque no hay un acuerdo sobre esto en Corea del Sur. Claro. Es decir, los cambios de gobiernos en Corea del Sur implican también cambios de postura respecto de Corea del Norte, y este último gobierno que está saliendo ahora ha sido muy proclive al acercamiento con el norte. Claro. Pero hay otros que han sido mucho más duros y mucho más radicales en cuanto a cortar relaciones y a posicionarse de otra forma, desde un punto de vista más militar que cultural, ¿no? El presidente actual... Por otro lado, porque también hay, por más de que no haya cambios de gobierno, hay cambios de postura, hay fluctuaciones en la postura de la cúpula del régimen norcoreano, donde a veces les conviene
piensan que les conviene estar más cerca y a veces les conviene estar más lejos de Corea del Sur. En particular, hubo un momento en el gobierno de Kim Jong-il, el padre del actual líder, donde hubo un acercamiento muy fuerte, apadrinado por Bill Clinton en ese momento. Y Kim Jong-un, cuando parecía que estaba a punto de mandar todo al diablo, de un día para el otro, también era amigo de Trump y de su par surcoreano. Es decir, tienen que ver con las fluctuaciones en el gobierno lo del otro, con la coyuntura global, con quién está en el gobierno de la Casa Blanca y quién está en el gobierno en Corea del Sur y en Corea del Norte. Esa es como una variable principal. Después, hay un status quo que te decía antes, que hace que todos estén más o menos cómodos en ese punto de equilibrio tenso. Digamos, claro, ¿no? Claro, internamente siempre te conviene no tener el enemigo cruzando la frontera también. Sí, a Corea del Sur le conviene menos, la verdad. Corea del Sur es el que más padece esa tensión, porque está en la sociedad surcoreana, está flotando todo el tiempo. Hay búnkers, la gente sabe qué hacer cuando suena la sirena, porque si un día Kim Jong-un quiere bombardear Seúl, lo puede hacer perfectamente. Claro. Entonces la gente está preparada sabe qué hacer en ese momento, digamos, claro. sabe a qué búnker ir, en dónde están, cómo actuar. Entonces, de un lado y del otro, pero sobre todo en Corea del Sur, viven con esta amenaza ahí muy, muy vigente, y la gente me parece que no le saca tanto provecho a eso. Corea del Norte sí, porque haberse convertido en una amenaza es lo que los salva de ser invadidos, de ser conquistados, es decir, lo que los mantiene con vida, ¿no? Al régimen con las características que tiene. Ese aislamiento y ese potencial daño que pueden hacer, ¿no? Pero del lado de Surcorea, la verdad que es una molestia, ¿no? Es un problema el que tienen ahí. Claro. Siempre está el fantasma de una bomba. Que insisten en distender porque es como un tema ahí, un ruido que no deja de escucharse, ¿no? No, y además que esa cuestión del armamento nuclear le permitió a Corea del Norte incluso que Trump se haya sentado con Kim Jong-un varias veces a charlar, esa amenaza latente del armamento. Es que Trump era tan imprevisible como Kim Jong-un. Es decir, Trump también, de un día para el otro. Trump un día decía: mirá que yo aprieto un botón y hago desaparecer Corea del Norte. Y al día siguiente, mi amigo Kim. Sí. Era muy imprevisible. Y eso era una novedad a nivel geopolítico. Pero es que la verdad es que la única manera de romper ese status quo es rompiendo también la tendencia, digamos. No es que aparezcan. Los status quo se rompen así, con imprevistos, con cosas que no están en los planes. Por eso es un status quo. Claro. Si todo sigue como viene, la cosa va a seguir así, no se va a romper, ¿no? Entonces necesitamos que surjan acontecimientos que no están planeados y que pateen un poco el tablero. Tengo una pregunta de tu viaje puntualmente a Corea del Norte. En realidad uno cuando viaja a Corea del Norte tiene que contratar agencias que estén permitidas por el gobierno, digamos, tiene toda una serie de cuestiones que no es que puedes hacer el viaje que quieras visitando cualquier cosa. Pero más allá de eso, me interesa preguntarte vos cómo viste la situación desde adentro de Corea del Norte, o lo que pudiste ver, por lo menos en términos de los lugares que te permitieron visitar, o las cosas que imagino porque tenían guía, las cosas que la guía te iba contando. ¿Cómo viste vos esa cuestión de la vida en una sociedad que es muy cerrada y que de acá se conoce poco y nada? La vida es una vida en una sociedad pobre, es decir, lidia un montón con la escasez y con la... pobre en el sentido de que la capacidad, en términos capitalistas, digamos, claro, ¿no? Lo cual es raro para analizar un país que no es capitalista. Pero de la capacidad de consumo. En términos Claro, el poder adquisitivo de la gente en general es muy, muy, muy limitado. Ahora, hay un segmento de la población que vive en Pyongyang y que tiene acceso a bienes y servicios que la mayoría de la gente no. Es decir, hay clases sociales. Claro. Y esa gente básicamente es la que está
en la elite, cerca de la elite dirigencial, es decir, cerca de la burocracia, o cerca de, o que pertenece o es familia de algunos sectores que tienen un lugar privilegiado en el régimen, como puede ser los científicos, los deportistas, etc. Es decir, que hay gente más privilegiada y más castigada según el nivel de lealtad y según la importancia de lo que haga en el régimen. Y en ese sentido, después lo que hay es una dinámica donde el Estado centraliza todo, pero en donde hay no sé, supermercados, el metro, el transporte, los buses son bastante nuevos en Pyongyang, el metro es el metro de la Unión Soviética, digamos, ¿no? La misma todo, digamos, todo marmolado, los andenes, con grandes esculturas y grandes murales en adoración a los líderes. Los vagones todavía de esa época, a mí me hacían acordar a los del subte A anteriores en Buenos Aires. Claro. Es decir, vagones antiguos, qué sé yo, pero así todo, como ha sido la característica de la mayoría de los países de régimen de tipo soviético, no tienen analfabetos. Claro. Hay un acceso universal a salud y educación. Ahora, eso no quiere decir que sea realmente equitativo, digamos, ¿no? Pero en general lo que hay es escasez, pero es una escasez que también por ahí en una menor escala en comparación a Corea del Norte podés ver en Cuba, ponele, para los que viajaron a Cuba, ¿no? Claro. Es decir, no te tenés que olvidar que es un país, más allá de que es un régimen totalitario y absolutista, es un país embargado por Estados Unidos. Uh-huh. Por casi todo el mundo, es decir, no puede comerciar con casi nadie. En ese contexto, en el que además no produce tanto, bueno, es un país, con un país con el PBI equivalente al de Honduras. Claro. La diferencia de que la mitad del PBI se reparte entre educación y armamento nuclear. Claro. Sí. ¿Cómo es esto de hacer turismo en Corea del Norte? A mí me intriga muchísimo, porque además no conocía a nadie que haya ido. Esto, no sé, la movilidad siempre es con un guía. El tema de sacar fotos entiendo que es bastante restringido, o por lo menos controlado. Normalmente no podés ser periodista, pero al día, digamos, yo compré un tour y podés comprar un tour solo, pero es carísimo. Claro. Y es menos caro comprar un tour con más gente. Y yo fui en un tour que el tour sale, digamos, desde la ciudad china Xinouju, que es la ciudad que está en la frontera del lado chino, al sur de China, o podés encontrarte, digamos, con tu contingente en el aeropuerto de Beijing. Bien. Y ahí los que compran ese tour, digamos, es gente de todo tipo. Pero bueno, no puede ser periodista, pero la mayoría éramos periodistas. Claro. Entramos un poco en confianza, saltó un poco eso. Y sí, no es tan caro, digamos, en relación a... No sé cuánto está ahora, pero debe estar, no sé, por $500 te puedes ir un fin de semana con todo incluido a Corea del Norte. Todo incluidos paseos, digo, desde China, ¿no? Sí, sí. Sin contar. Entonces, digo, no es algo inaccesible para cualquier europeo, cualquier persona con ingresos, con ingreso medio a nivel global, digamos, es un tour accesible. Y los requerimientos que te piden, digo esto, no poder ser periodista, pero después éramos todos periodistas, o sea que después termina siendo como todo bastante relativo. Y después, sí, no puedes sacar fotos, en realidad sí puedes sacar fotos, pero no puedes sacarle fotos a las caras del régimen, a las caras de los líderes. Mira. Esos que hay cuadros por todos lados. Sí, normalmente no pueden salir los líderes en las fotos, indicaciones así. Pero revisan más al llegar que al salir. Ah, bien. Cuando llegaste, revisan el teléfono, revisan toda la foto del teléfono.
al llegar. Mirá. Y al salir también hay una revisión, pero es mucho más laxa. Claro. Como que están mucho más atentos a lo que la info que puedas traer que a la info que puedas sacar. Claro. Y tampoco tenés acceso a mucha información que los comprometa, digamos, justamente por lo que decías. Digamos, formás parte de ese contingente, no puedes hacer la tuya. Claro. Entonces vas viendo más o menos lo que ellos quieren mostrarte. Y esto es así desde hace muchos años, y por eso las crónicas y las películas y los documentales son todos más o menos parecidos, porque es como un circuito que todos recorren, algunos un poco más, un poco menos, pero siempre guiados, digamos, claro. ¿no? Y en ese contexto... Bueno, perdón. Sí. No, decime. No, te iba a preguntar, por ejemplo, el acceso a Internet. Entiendo que también se accede, pero también está restringido o directamente... Es una intranet. Ah, mira. Como si fuera, vieron que la intranet se usa en muchas empresas, o se usaba ahora. La empresa como que baja determinados contenidos de Internet y los deja disponibles offline, digamos, ¿no? Bueno, una cosa así. Tienen acceso a contenidos limitados, sí. Es una red interna, es decir, no se conectan a la World Wide Web, sino claro. Un académico catalán. Nosotros, la primera edición del libro se editó en España, cuando lo presentamos en Barcelona vinieron 2 catalanes que fueron varias veces, fueron como 5, 10 veces uno, 10 veces otro a Corea del Norte, de intercambios académicos y tal. Y una de las cosas que decían es que la primera vez que recibieron norcoreanos como parte de ese intercambio en Barcelona, una de las cosas que le pidieron los norcoreanos es si se podían, les mostraban un paneo y decían si se podían descargar internet. Mira. ¿No? Claro. Qué bárbaro. Claro, no tomaban dimensión de lo que significa la conectividad de internet instantánea, digamos, ¿no? Claro. Bueno, tienen esa noción de los contenidos digitales todavía, ¿no? Como algo... es eso, una concepción analógica de los contenidos digitales. Algo que se puede... algo estático y no dinámico. Que es algo que, volviendo a lo que charlábamos al principio, si hay una política de acercamiento, eso va a cambiar. Es como medio incontenible. Y sobre todo Corea del Sur, que me parece que la cuestión tecnológica es fundamental. Sí, totalmente. Bueno, una de las campañas que organizan ONGs, esas ONGs gringas de lucha por la libertad y demás, libertad de expresión, las campañas muchas veces fueron de mandar, bombardear pendrives o tirar con un avión así como... Sí, claro. Mandan información, ¿no? Claro. Filtran información. Por eso revisan tanto cuando entras. Claro, para ver qué traes. Daniel, sí. Hay algo de eso que obviamente, bueno, lo podemos ver en Cuba, donde el régimen nunca llegó a ser tan cerrado como en Corea del Norte. Claro. Sin embargo, del momento en el cual se introdujo Internet en la isla, que fue hace más o menos 10 años. Sí, 10 años más o menos. Cambió mucho la sociedad cubana después de eso. Sin ir más lejos, las protestas que vimos este año. Este año en Cuba de los artistas y son todas hijas de eso. Ahora, como pasaba en Cuba antes de Internet, que existía el famoso paquete, no sé si lo conocen, que era un pendrive que circulaba a la velocidad de la luz, digamos, que era alguien se bajaba la serie, la película del momento, como Netflix entero, y la gente se lo empezaban a pasar, ¿no? Y al final todos lo tenían. Hay una película muy buena Netflix estaba, no sé si sigue estando, pero si no, búsquenla en algún lado, se llama Chuck Norris versus el comunismo. Mirá. Que muestra cómo está buenísima, es una película, un documental ficcionado rumano, que es una historia real, es cómo los contenidos que se iban filtrando al final de la era de Ceausescu ayudaban a erosionar el régimen, ¿no? Claro. Y cómo no los prohibían porque los propios censores querían tener acceso a esos contenidos. Claro. Entonces seguían circulando, pero de manera ilegal. Excelente. Bueno, es probable, es muy probable que algo así también suceda en Corea del Norte. Por cosas que
que te decía, yo hablaba con los guías, digamos, o con la gente que te permitían hablar, y sabían un montón de cosas que vos decís, no terminás de saber si realmente accedieron a esa información por la TV oficial o si porque acceden a otro tipo de contenidos extraoficiales. Lo más probable es que exista ese contenido extraoficial. Sí, es muy, muy, muy probable que accedan. De hecho, ahora me estoy acordando que sí se confirmó eso. Las novelas surcoreanas, por ejemplo, hay muchas que se ven muchísimo en Corea del Norte porque muchos de los norcoreanos que se fugaron contaban eso y contaban que se imaginaban Corea del Sur tal como lo veían en las novelas. Mira. Después se decepcionaban. Daniel, te hago una pregunta respecto a esto de la escasez que hablabas hace un rato. Como el otro día leí una nota de que hay hambruna supuestamente en Corea del Norte, siempre, como decís vos, se tiran esas noticias, pero bueno, vos por ahí que estuviste ahí, el tema de los alimentos, ese tipo de comercio en específico, ¿cómo se genera, cómo lo llevan a cabo ellos para satisfacer las necesidades alimenticias de su población? Y también, bueno, a ver, esta cuestión de la hambruna, ¿por qué siempre está ese mito dando vueltas alrededor de Corea del Norte? Que no producen lo necesario para autoabastecerse. Vale. Y que están tremendamente limitados para abastecerse del exterior, entonces hay una escasez enorme. Y la hambruna se da en los sectores menos privilegiados de la sociedad, que son rurales. Es un problema generalizado, pero mucho menos presente en Pyongyang que en el resto del país. Está bien. Pero tiene que ver con esa escasez, necesariamente. Lo que hay en Corea del Norte es una distribución cada vez menos, pero equitativa de la pobreza, digamos, ¿no? No hay... Cada vez menos equitativa, digo, porque hay cada vez más pobres y más ricos. Pero es eso, lo que se distribuye es pobreza, es escasez. No hay bienes y servicios, no alcanza. Entonces, y no tienen una producción de alimentos suficiente. Ahora, tal como sucede también en la tradición de los países soviéticos, está esa famosa libreta, claro, en donde normalmente todos los ciudadanos norcoreanos tienen esa libreta, entonces por lo menos a una taza de arroz acceden, digamos. Está bien. Es imposible chequearlo eso, que realmente en los lugares más recónditos rurales eso suceda, pero en teoría es así. Bien. Bueno, Daniel, te agradecemos por... Pará, hay que preguntarle la consigna. La consigna. Siempre me pasa lo mismo. Estoy despidiendo al invitado y hay una consigna en el programa que siempre se la hacemos participar al invitado. Si querés, Marco, repetísela. Bueno, te comentaba, siempre nosotros hacemos una consigna para que participen, que nos están viendo, escuchando. Y bueno, ya que estamos, te la hacemos a vos también. La consigna de esta semana es... Tenés unos segundos para pensarla, porque te la decimos así de rápido. ¿Cuál es tu ciudad del mundo favorita? Ciudad del mundo favorita. Puede ser que haya sido o no, o bueno, no sé. Que no sea, claro, por fuera de tu casa, digamos, ¿no? Sí, si querés decir, no sé, Buenos Aires, decilo. Tenés toda la libertad para optar. Sí, elijo Buenos Aires. No es la ciudad más linda, pero me parece que la ciudad favorita, el criterio, o el primer criterio que se me viene a la cabeza es en donde está la mayor cantidad de gente que crees, digamos, ¿no? Claro. Es bueno, sí. Así que sí, es una ciudad bastante imperfecta, pero bueno, hay un montón de gente que uno quiere y no se me ocurre otra ciudad en donde haya más gente. Ahí está. Sí. Y hoy te pregunto, ¿y otra ciudad del mundo saliendo de Buenos Aires? Por, no sé, por otra ciudad del mundo... haberla visitado. No sé, Pyongyang, qué sé yo. Estoy pensando, sí, es muy difícil responder eso rápidamente, pero se me viene a la cabeza Barcelona. Sí, por cierta... porque confluyen varias cosas, ¿no? El mar, la montaña, la cultura, la centralidad que tiene, qué sé yo.
Y me gusta mucho, para salir de Europa Central, digamos, en Estambul. Muy bueno. Yeah. Sí. Buenas elecciones, me parece. Sí. Me parece, o sea, lo que me gusta es eso, ¿no? Como lugares en donde se mezclan cosas. Está bien, donde hay cierta simbiosis. Lugares donde se mezcla mucho. Claro. Vale. Está buenísimo. Bueno, Daniel, desde acá, de Gira Mundial, te agradecemos un montón este tiempito que nos brindaste, que fue bastante, así que agradecidos por eso. Y bueno, por echar un poco de luz sobre estas cuestiones de la Corea del Norte y la Corea del Sur, que a veces, como dijiste vos bien al principio, no hay mucha info y bueno, siempre está bueno traer a alguien que eche un poco de luz sobre esto, como dije recién. Así que bueno, muchas gracias, Daniel. Un gusto. Bueno, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Gracias. Abrazo grande. Igual. Bueno, pasaba Excelente. por ahí Daniel. Muy bueno. Respondiendo casi todas las preguntas que le hicimos, todas en realidad. Así que, no lo comprometimos con ninguna. No, está bien. Anda preguntándolo si lo metieron en preso o algo así. No, si lo hubiese metido preso, creo que no hubiese charlado con nosotros. No estaba acá. No, claramente. No contaba pero el cuento. Ahora parece ser que. Sí, me están diciendo acá por cucaracha que hay que ir a la tanda. Y Sí. bueno, después volvemos con la sección del medio y más cositas. Dale. No, con un temazo. ¿Qué tema es? Te vamos a sorprender. Escuchalo y después nos contás después de la Dale. tanda. Oppan Gangnam Style.